Seguimos dialogando con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Pereira, ¿por qué en este país un militar puede ser candidato a la presidencia, un abogado puede ser candidato a la presidencia, un empresario puede ser candidato a la presidencia, o diputado, o senador, o candidato al Parlamento, y es mal visto por algunos que un sindicalista se lance a la arena política? Sí, yo pienso que esto solo lo puede explicar un profesional, ¿no? Solo un psicólogo especializado puede explicar esta paranoia que existe, ¿no? Novick dice, tengan cuidado porque para llegar a fin de mes hay que contar las últimas moneditas. ¿Y cuánto le paga a sus trabajadores? Los trabajadores de él nos cuentan las moneditas para llegar a fin de mes. Averigüe. Va a ver que los trabajadores de él son los primeros que cuentan las moneditas. Y entonces, claro, descalificar a otro cuando la actitud tuya con tus trabajadores es realmente deprimente en cuanto a lo salarial, ahí no se organiza un sindicato. Es rarísimo porque en el país que se organizaron sindicatos en casi todas las empresas del país, justo en esas no. ¿Qué? ¿Lo acompaña Santo Tomás de Aquino? ¿Me entendés? Sí, sí, sí. ¿Y usted qué piensa? No, parto de la base de que leí la Constitución y la ley, todos los candidatos dicen que van abrazados a la Constitución y la ley, y es razonable que así sea mientras vivamos un régimen republicano, y no he encontrado prohibición ninguna, ni para un dirigente sindical, ni para un cirujano, ni para un médico, ni para un abogado, ni para un periodista, hacer política. De hecho, Gerardo Sotelo ahora es candidato, igual que varios periodistas, sí, Mónica Botero. ¿Y cuál es el problema? Mónica Botero fue una militante feminista, yo por lo menos la escucho militando hace más de 30 años. ¿Y cuál es el problema que un día digan, la actividad periodística la vinculo a la política y hago política? ¿Y cuál sería el problema que después volvieran al periodismo? ¿Cuál sería el problema? Claro, pero además ya hay en el Parlamento y hubo dirigentes sindicales. Hubo a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia. Vladimir Turiaki, Gerardo Cuesta, son algunos de los nombres, Héctor Rodríguez, son algunos de los nombres que me vienen rápidamente de la vieja guardia, de los 50 y de los 60. Pero pensar en Rodríguez en el Partido Comunista, pensar en Julia Arévalo, dirigente sindical y primera senadora mujer del Uruguay, y después pensar en Pepe Delía, candidato a la vicepresidencia del Uruguay. Cuando nos dicen que deberíamos renunciar al secretariado, los que integramos LITA no leyeron un comino de la historia del movimiento obrero. Este movimiento obrero puso a su presidente a que fuera vicepresidente, porque la mayoría de los integrantes de los partidos políticos, incluyendo a Wilson y a Sereni, estaban proscriptos. Y claro que ahí hubo que salir a la cancha, y hay que salir a la cancha. Y después estuvo el Cholo Bentancur, estuvo Luis Puig, estuvo Oscar Andrade, estuvo Juan Castillo, Ivonne Pasada, y cuántos cientos de compañeros valiosísimos. ¿Y por qué no vas a aprovechar a tus hombres y mujeres más valiosos? Estén en el movimiento sindical, en el movimiento social, en las profesiones o en la academia, o sean periodistas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué sería lo que evitaría que alguien que está formado para determinada tarea pueda desarrollarla de la manera que entienda más lógica? Si de última lo que se precisa para ser legislador es tener votos para ser legislador. Si la persona tiene esos votos, ¿cuál es el problema anímico que le genera a algún sector de la sociedad que los dirigentes sindicales hagan política? Si después cuando uno ve los asesores en trabajo de muchos de los partidos políticos son dirigentes de las cámaras empresariales o los principales asesores o los que representan a las cámaras empresariales en Ginebra. Lo que pasa es que empieza una paranoia y un prejuicio antisindical que intenta enlodar el prestigio sindical diciendo que es el trampolín para hacer política. Si fuera el trampolín, es un trampolín que dura demasiado tiempo. Dedicar 30 años a la actividad sindical por las dudas que un día el trampolín te favorezca y vayas a dar una cámara, parecería que lo más adecuado es los partidos políticos, ¿no? Claro. Entonces la verdad que cuando uno escucha esas barbaridades las absorbe porque es parte del juego democrático, pero no las comparte porque no hay por qué generar odio por las organizaciones que en el Uruguay tanto han dado, ¿no? Hay que ver que el PIT-CNT, en ese momento la CNT, respondió al golpe de Estado militar con una huelga con ocupación de todos los puestos de trabajo. Y fueron 15 días de huelga que nos costaron miles de presos, miles de exiliados, compañeros detenidos desaparecidos, compañeros asesinados, como es el caso de Gerardo Cuesta. Es decir, lo pagamos con mucho, la pelea por la libertad la pagamos por mucho dolor. El primer acto democrático que hubo en el Uruguay en defensa de la democracia, que fue por trabajo, salario, amnistía, donde habló Richard Reed, Carlos Pereira, Seco, Toriani, en ese acto se reclamaba salario y amnistía.
Ahora nos parece que en el 83 era todo libertad, en el 83 había una dictadura. No hay que olvidar que en este país en el año 84 mataron al doctor Roslik. Digamos, no es que en el 83 había una fiesta democrática donde todos nos movíamos con comodidad. Había persecución, había represión, se trabajaba con mucho temor y fue capaz ese movimiento sindical de salir adelante. Entonces hay que respetar la historia del movimiento sindical, pero también hay que respetar el presente, porque de última representa una parte importante de los trabajadores uruguayos y es la representación genuina de los representantes uruguayos. Por eso cuando nos dicen, nosotros vamos a hablar con los dirigentes sindicales que tienen sindicatos organizados y con los no sindicalizados. Yo me pregunto, ¿y cómo van a hacer? ¿Quién va a representar a los no sindicalizados? ¿Van a fomentar sindicatos amarillos? Porque si no es como si yo dijera, voy a hablar con los partidos tradicionales, pero no con el directorio o no con el ejecutivo electo, sino con los colorados que yo entienda oportuno, o con los blancos que yo entienda oportuno, o con los frente amplistas que yo entienda oportuno. Tengo que discutir con las representaciones genuinas de la sociedad. Claro. Y las representaciones genuinas en la sociedad son los partidos y las organizaciones sociales, incluyendo en ellas las empresariales, ¿no? Sí, el candidato colorado Ernesto Talvi ha reconocido que el Frente Amplio ha volcado una importantísima suma a nivel presupuestal para la educación, pero que la misma se ha ido básicamente en el pago de salarios para docentes y en el incremento de esa plantilla, y que no ha habido un incremento similar en lo que es la currícula o el ingreso que se señala en inicial, secundaria, primaria, que ha sido manifestado por parte del gobierno, tuvo un incremento importante. La educación tiene un problema que debemos tratarlo entre todos. La crisis del 2002 dejó 50% de niños pobres, cerca del 50% de niños pobres, en un país de cerca de 38% de pobreza general. Esa pobreza infantil bajó a 17.8%. Pero ese 17.8% tiene carencia de todo tipo. No tiene una vivienda adecuada, no tiene la cantidad de libros adecuados, no accede a la salud de calidad, muchas veces tiene problemas nutricionales de tamaño, de talla, y después pretendemos que la maestra, cuando el niño cumpla 5 años, resuelva todos los problemas que no se resolvieron antes. Entiendo que este guarismo mejoró sustancialmente, pero trabajar en la niñez y en la adolescencia es brutalmente fundamental en los primeros años de vida. Entonces, si cualquier partido que gane debería tener como objetivo principal una política clara de los 0 a los 3 años. Y esto es nutrición, esto es fomentar la cultura de los padres, de los abuelos, construir un espacio donde puedan vivir adecuadamente, que tengan todo aquello que todos deseamos para nuestros hijos. Yo entiendo que muchas veces cuando se da una vivienda provisoria mejora mucho la vida de la persona. Pero la pregunta que nos tendríamos que formular es, ¿nosotros desearíamos que nuestros hijos vivieran en esa vivienda? ¿O pretenderíamos que vivieran en una vivienda donde tuviera dormitorio, donde tuvieran baño, donde cada cual tuviera un espacio donde poder pensar libremente, donde poder leer, donde poder acceder a la cultura? Hay que ver los desarrollos desiguales de un cerebro estimulado a un cerebro sin estímulo. Entonces, si es brutal esa diferencia, como bien lo plantea la diputada Luttenberg, que no importa si el proyecto lo firma Luttenberg, capaz que hay que ponerle la firma de los 100 diputados, así nadie siente que el proyecto tiene patrimonio. Si no nos preocupamos de esa generación, después los resultados van a ser muy difíciles en los contextos socioculturales críticos, porque si uno lee el documento Aristas y lo lee en profundidad, ¿dónde están los fracasos educativos? ¿Es que las escuelas públicas de contextos socioculturales favorables aprenden menos que las escuelas privadas? No, aprenden igual, igual que los liceos. Donde aprenden menos es en los contextos desfavorables, donde hay mayores dificultades en los contextos desfavorables, y tiene que ver con la pobreza infantil, que ha tenido guarismos altísimos en Uruguay y que ahora tiene un guarismo que hay que trabajarlo para llevarlo a la nada. Yo sé que es fácil decirlo y mucho más complejo actuar para hacerlo, ¿no? Pero hay que tener un principio de poner atención allí. Y lo segundo, la educación no es la matemática. No es que usted tiene un vaso, coloca 2 y como consecuencia tiene el doble de cantidad de egresos. Ojalá fuera así, porque cualquier país del mundo resolvería los problemas educativos. Aún aquellos países donde la educación ha tenido progresos fantásticos, como los países nórdicos, hoy están en proceso de revisión, porque precisamente la evolución en el mundo del trabajo, la evolución científica tecnológica, inspira a pensar otros modelos de educación. En Alemania fue la formación dual, y ahí los empresarios colocan el 80%
de la educación del muchacho en su etapa de formación dual y el Estado el 20%. Yo quisiera saber si en Uruguay decimos viva la formación dual, a ver si los empresarios estarían de acuerdo en poner el 80%, o estaríamos discutiendo acá si ese trabajador que yo formo en mi empresa después no me lo lleva a alguien de la competencia. Entonces, claro que hay que tener una mirada más macro, pero mirar los proyectos internacionales enteros, ¿no? También es verdad que los docentes están muy bien pagos en esos países donde hay educación de calidad. También es verdad que se le dedica mucho tiempo a la preparación de las clases, es decir, se le paga por aquellas horas que el docente no está en el aula, pero está preparando sus clases. Y esto hay que pensarlo a la luz de que los resultados educativos no van a ser automáticos, van a ser de mediano y largo plazo. Pero muy bien, no sé cómo se va a explicar achicar la plantilla de docentes y colocar 136 nuevos liceos. Yo, por lo menos, suscribo que se construyan 136 nuevos liceos, que se formen los profesores para cubrir las vacantes, los auxiliares, los porteros, los adscritos. Ahí creo que no hay segundas opiniones, el tema es el cómo. Pero no me doy cuenta cómo crea 136 puestos de trabajo, 136 liceos, miren que 136 liceos son varios miles de trabajadores, ¿no? Y al mismo tiempo disminuye 50.000 trabajadores en la plantilla. Algo acá a mí por lo menos no me cierra. El tema de no renovar vacantes en el Estado es algo que también se ha manejado. Sí, yo creo que entraríamos a mí me da pavor la propuesta. Así como la escucho, se lo dije personalmente a Talvi, con mucho respeto, porque yo, para empezar, respeto a quienes han sido electos candidatos en sus internas para ser presidente de la República. Y además parto de la base que tienen capacidades enormes. La discrepancia no es con las personas, es con las ideas que sostienen. Yo no me doy cuenta cómo podemos construir educación de calidad si no colocamos un presupuesto adecuado para la educación. Por ejemplo, aún en la diferencia que se puede tener con UI 21, el presupuesto de UI 21, ¿ustedes creen que es menor al 6% del producto? No. Si uno lee los presupuestos políticos para la educación, los cambios educativos en los partidos políticos, todos parten de la base de presupuestos cercanos o mayores al 6% del producto. Entonces, ¿por qué se asustan cuando los sindicatos reclaman 6% del producto o más fino? El presupuesto necesario para que haya educación de calidad en todos los contextos y a lo largo de toda la vida. Porque eso va a ser la educación del futuro, estar recapacitándose permanentemente en la formación integral para tener los conocimientos que nos permitan ser felices, pero también para estar adecuados a un nuevo mundo del trabajo que cambia día a día. Hay un libro de Enrique Iglesias que se llama Reflexiones, que en su capítulo 6 habla de que la cultura también da trabajo, que inexorablemente el cambio productivo va a llevar a que haya jornadas laborales de menor tamaño y que esas jornadas de menor tamaño van a llevar inexorablemente a tener más tiempo libre y que el ocio debería aprovecharse en cosas vinculadas a la cultura y fomenta ahí que haya mayor cantidad de dramaturgos, de actores, de cineastas, de bailarines de ballet, de danza clásica, de danza contemporánea, de pintores, de todas las artes. No porque vayan a ser todos artistas, porque van a haber miles de artistas, pero también van a haber miles de espectadores que van a poder enriquecer su vida en vez de estar tirados frente a un televisor o a cualquier otro aparato tecnológico recreando la vida. Y eso efectivamente da trabajo de calidad. Hay que ver la cantidad de obras que uno puede ver en Montevideo un fin de semana, de repente 70 u 80 horas. Pero si se levanta en el mismo país, en una ciudad del interior, capaz que tiene una o ninguna. Y este es el gran cambio que hay que pensar. Cómo efectivamente la cultura que acceden los montevideanos también llega al interior del país. Muchos cantantes, muchos compositores hacen esas giras nacionales, tipo Laura Canora o la Urbano Carrera, en su momento Jaime Rosso, Rada o la Catalina. Pero también obras de teatro, también el ballet, como hizo su gira al interior del país, tuvo un impacto fenomenal. Y hay que tratar de que esas giras, con fomento estatal, con fomentos de fondos que se vayan creando, puedan efectivamente llegar a las salas de Montevideo, pero también puedan llegar a los hermosos teatros que hay en todo el país, porque hay que ver lo lindo que son esos teatros, lo preciosos que son. Y la prueba de que estas cosas se pueden hacer es la experiencia de Mercedes del Jazz a la Calle, que en una semana del mes de enero, pensemos una semana del mes de enero en Mercedes es un calor de aquello, ¿no? Y miles de personas todas las noches van a escuchar una música que aparentemente no era popular, pero ese aparentemente en unos 10 años se transformó de un acto tal vez de 200 o 300 personas en un complejo lleno
de gente escuchando música y valorando el clima que se construye, la fraternidad que se construye. De última, la cultura es el gran generador de los cambios son culturales o no son. Digamos, la diferencia no la va a ser si gano 2 o 3 pesos más, aunque es importante, la diferencia la va a ser a cuánta felicidad puedo acceder a través de la cultura, a cuánto regocijo, a cuánto conocimiento y a cuánto intercambio con los demás. Y estas cosas, yo veo que hay experiencias en varias comunas del interior que han lanzado experiencias de este tipo y que, por cierto, hay que multiplicarlas, también ayudándolas, porque insisto, yo me levanto en Montevideo los sábados y tengo 80 obras para elegir. Sí, hay que terminar con el centralismo. Claro, y hay que tratar de que la cultura llegue a todas partes. Una pausa y ya venimos con Fernando Pereira para hablar de otros temas vinculados a esta campaña rumbo al próximo 27 de octubre.